Santo, de manera que tu palabra sea revelada a nuestras vidas y ahí revelada pueda convertirse como una semilla que se sembrada en buen terreno, que se convierte en algo que da fruto provechoso, fruto abundante, que glorifica al nombre de nuestro Dios y aún es de bendición para nuestras propias vidas. Así que pedimos a nuestro Dios en esta noche la bendición de la revelación de su palabra a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Póngase cómodo en su asiento y brevemente empezamos a quitar, ¿verdad? Pero muy brevemente, pues les recuerdo que estábamos compartiendo el domingo pasado sobre las grietas en los muros y hablando sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que somos el cuerpo de Cristo y bueno, la palabra de Dios nos compara con un edificio en construcción. Y en ese edificio de construcción que somos nosotros, porque habla de la edificación, que somos edificados por la palabra. Edificado significa construir. Entonces hablaba y se enseñaba sobre que ese edificio en construcción, que es la iglesia, pues necesita cuidar sus muros. Y hablaba que los muros de la iglesia lo constituyen la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y que esa construcción fuerte y sólida, que significa la doctrina del Evangelio, de la palabra escrita, de la enseñanza de las Escrituras que está contenida en la Biblia, necesitamos pues cuidar este templo que somos nosotros del Espíritu, para que no haya grietas que puedan convertirse en huecos por donde el diablo pueda meterse a destruir y socavar la comunidad cristiana. Y hablaba, y específicamente señalaba este texto de Judas, porque es uno de los textos más completos en cuanto al llamado de Dios a la iglesia para la defensa de la fe. Y cuando se habla de defender la fe, se habla de defender la iglesia de Cristo, se habla de defender el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque la iglesia es la comunidad que reúne todo aquello que significa el cuerpo sobre el cual Cristo es la cabeza. Así que Jesús, en su voz, en su sabiduría, pues habla de la iglesia como un cuerpo, o sea, un cuerpo que tiene dos partes, un cuerpo y una cabeza. Y entonces la cabeza es Cristo y el cuerpo la iglesia. Entonces esa iglesia necesita cuidarse de que los muros sobre los cuales están construidas, que la rodean, que la protegen, no tengan grietas que puedan destruir y corromper ese cuerpo que está unido a Cristo, y que cuando Cristo se va, o cuando el Espíritu se va, Cristo se va y se queda un poco vacío. Y de eso hablábamos, de esa necesidad de cuidar el cuerpo de Cristo, de necesidad de cuidar, y hablo del cuerpo de Cristo en el término global, ¿verdad?, de comunidad cristiana, y hablo del cuerpo de Cristo individual, que somos cada uno de nosotros, porque usted es parte de un cuerpo, pero también es un cuerpo en el cual es un templo del Espíritu, de manera que tiene siempre que ver estas cosas, que tenemos que verlas en el orden personal particular y en el orden congregacional que también se refiere. En el caso de Judas, pues hace un señalamiento primero de orden general a la iglesia y bueno, después hace un llamado específicamente a la defensa de la fe. Pero no solamente Judas lo hace, como que va al libro de los Gálatas, se encuentra un llamado muy incisivo a los Gálatas, específicamente sobre el mismo tema, sobre defender la fe. Pero en el caso de Judas, pues lo hace de una manera mucho más general. Pienso que de una manera mucho más de mayor profundidad, porque no solamente está denunciando el problema, y decía esa debilidad
unidad del mundo cristiano, que la gente habla y dice los problemas, pero no se va nada que decir, que hace. Y todo el mundo quiere dirigir la solución y que otro haga. Y nadie se da para aludirlo. Pero el Buda dice: momento, este es el problema y esta es la solución para enfrentar el problema. Y eso era pienso la grandeza de este mensaje de Judas, porque él logra en una carta muy corta en relación a las otras cartas del Nuevo Testamento abordar el problema y enfrentar y dar soluciones específicas y puntualizar cuál es el problema. Y habla de los falsos maestros, y habla de las falsas enseñanzas, y habla de las actitudes que contradicen la palabra de Dios. Y yo decía el domingo pasado, y quiero reiterar, que muchas veces estamos buscando señalar a alguien específicamente, y bueno, usted podría buscar culpables, pero en este texto yo quiero que usted se centre en lo que está escrito simplemente, porque está diciendo y narrando una serie de acontecimientos de falsas enseñanzas. Y hoy, en esta enseñanza de hoy, no estamos buscando quién trajo la falsa enseñanza. Lo que decía que viene desde allá, desde la antigüedad hasta hoy, cómo la iglesia cristiana ha adoptado como prácticas enseñanzas falsas. Y ese asumir, ese entender y querer poner en práctica en la iglesia falsas enseñanzas son las grietas en los muros. No es quien la trajo ni quien la dijo, es que usted quiere aplicar a la vida de la iglesia prácticas que no son bíblicas, porque al final verán que la que se llama las grietas, la destrucción, la división de la iglesia, que trajo su destrucción. Y como decía, en los países donde se predicó el evangelio no hay evangélicos, hay musulmanes, porque la iglesia se destruyó desde adentro por la práctica de falsas enseñanzas. Y por eso yo insisto sobre eso. Y quizás usted dice: el pastor, ¿cómo te está comiendo el fracado en este tema? Porque esto no habla de milagros, no es sanidad, no es una vigilia, no es una vida, no lo deja respirar, es siempre lo mismo. ¿Por qué tú no le vas a dar a su barco? Porque si usted se deja arrastrar por el error, no se va a salvar. Punto. Porque dice que aún los escogidos pudieran ser engañados. En Apocalipsis no es una historia de más, es porque hay un peligro real para el cristiano. El cristiano no quiere enfrentar estos hechos. El cristiano no quiere construir una iglesia a su medida, en su pensamiento, en su idea. Yo quiero que usted se centre en cómo está escrito en la Biblia. Y me preocupa sobremanera que yo he enseñado como está escrito. Y cuando yo veo que usted hace cosas que usted sabe que tiene que hacer y no las hace, hay un problema. Porque usted no se puede guiar. Usted no, nadie, y yo tampoco me puedo guiar. Nadie no se puede guiar por lo que piensan, por lo que sienten. Esto es lo que está escrito. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender esto con claridad. No es que usted sepa, ni que yo sepa, es que hagamos lo que está escrito. Por eso le he dedicado tanto tiempo a esto. Porque estos son pequeñitas obras que destruyen las iglesias y la gente se piensa que está muy bien y está muy mal. Y hablamos sobre ese llamado de Judas. Lo que no es que el pastor quiera, es que te ha advertido, está escrito, no lo quiere Judas porque sí, porque yo quiero. Es que vio problema y lo enfrentó como pocos lo han hecho en la palabra de Dios, y habla de vigilar la sana doctrina, habla del discernimiento que es necesario tener. Incluso en el texto habla de algo muy profundo, que dice: mire, esa gente que tiene problemas, ni las ropas de la ponga de ella, ni decir una ropa usada a esa gente. Habla de un discernimiento profundo que necesitamos tener. Primero habla de la misericordia, ¿verdad? De lo que dice Pablo a Pablo, es el maigón que se muere. Dice: ten misericordia, pero con cuidado. Ni la ropa lo ponga, porque te puede contaminar. Porque habla de un peligro inminente para la iglesia, que va a querer ser contaminada por la vía que sea y arrastrada al error. Y
y fue lo que sucedió en esa época. Y entonces, esta carta es una carta de un llamado, y el versículo 3 de este capítulo 1, el capítulo de Judas, es un llamado para eso, y habla de llamado para una defensa bien de la fe cristiana. Entonces, yo pienso que ante todos los peligros que enfrenta la iglesia, esto de Judas es para ponerlo por práctica. No basta que yo conozca, que tenga una edificación sólida de la palabra de Dios. Es que yo tengo que tener esta fe para que nadie ni nadie me critique en este mundo, que después con el tiempo se vaya abriendo un espacio que el diablo se mete y acabe con el pueblo de Dios. Recuerden, el blanco del enemigo del diablo es la iglesia cristiana, son los impíos. El blanco es la iglesia y en primer lugar el pastor, porque no es el pastor ni presta las ovejas. Así que eso usted siempre tenga en la cabeza, que esa es la misión del diablo, matar la iglesia, destruirla, y va a querer destruirla a toda la iglesia por completo. Cuando se le abre un murito, una grietita, va a querer entrar. Y por eso que habla de esa advertencia severa, drástica, de que habla, describe la naturaleza, la conducta y el destino de los falsos profetas y de los falsos maestros, y lo compara con Caín, con Balaam, con Coré, que fueron ejemplos bíblicos tremendos. Y el de Balaam quizás es más complejo, porque Balaam, el que lavó la burra, eso no se quedó ahí, la burra lo otorgó, pero después hizo alianza con esa gente, enseñándolo a que esas mujeres paganas se infiltraran a seducir los judíos israelitas y tras la destrucción masiva de ese pueblo. Balaam fue el que siempre se quitó en práctica. A los contrarios, no profetizó porque la burra se le pidió, pero articuló acciones para que esa gente mandara a las mujeres y no a los maridos, a las mujeres israelitas. ¿Y qué pasó? Una desgracia. Y Dios dice, cuídate, que son como Balaam, que vienen, que son profetas, que son gente de Dios, y sin embargo están haciendo cizaña, enviando maldad, todo de Dios para destruir. Son como Coré, que estaba adentro, no la afuera que estaba Coré. ¿Y qué hizo Coré, verdad? ¿Y qué hizo Caín? ¿Y quién era que dijo Caín? Hijo del diablo. No. Caín se llenó de ira y de enojo y de envidia, de cuantas cosas. Había una grietica, ¿verdad? Y al final, ¿cómo terminó? Matando a la. Entonces, hablo de esa realidad que dice Judas. No te pienses que porque tú estás dentro y eres de los hijos de Dios, tú tienes una coraza impenetrable, tú tienes que cuidarla. Y como se cuida eso, es defendiendo ardientemente la fe, y se empieza a explicar cuál es la defensa. Y eso estábamos conversando el domingo. Y ahí fue que quedamos en ese punto, que entonces dice Judas, que habla el texto bíblico, de cuidarse de esos falsos profetas que se infiltran. Y yo digo, y cuidarse de esas falsas doctrinas que están en la iglesia cristiana y que los cristianos se piensan que son verdaderas. Y eso hablé el domingo, ¿verdad? En detalle, que hay muchas de esas prácticas que ya dije el domingo, que hablaba de gente que llega con apariencia espiritual y sus actos dicen todo lo contrario. Y hablaba también de gente que está dentro y con sus acciones está manifestando un desprecio a la autoridad divina. Y cuando alguien te dice que lo que el pastor dijo es mentira, habiendo el pastor predicado un texto bíblico con todo lo que se explicó y se dijo, ese es un infiltrado. Porque no está cuestionando la autoridad del pastor. Ahí entiendan esto lo siguiente. El tema del pastor, pero lo que te está diciendo es
que está cuestionando la autoridad de Dios, porque cuando el pastor predica y enseña, es la palabra de Dios que está enseñando. Es alguien que está comunicando un mensaje, pero el mensaje no es del pastor, el mensaje es de Dios a la iglesia a través del mensajero que Dios puso, que se llama el pastor, porque a uno se estableció Dios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Así que cuando habla alguien de parte de Dios y alguien cuestiona una verdad que está en la Biblia, no es al pastor, ni al profeta, ni al apóstol, ni al maestro, ni al evangelista, es a Dios que está cuestionando. Y esa gente encubiertamente te habla del pastor. Y tú piensas que es del pastor. Pero te están haciendo cuestionar la autoridad divina de Dios. Y eso es un problema. Porque te ponen en rebeldía contra Dios, si tú sabes. Te están puestos para eso. Porque en rebeldía con Dios, Dios no puede actuar. Llega, y usted se hace, no pasa nada. Porque hay una situación de rebeldía que la trajo bien un infiltrado que dice cosas que no están escritas y que se piensa que puede hablar y hacer cosas porque las piensa, porque las cree, porque se las imagina, porque las leyó, porque las escuchó. Y usted y yo tenemos que siempre estar guiados por la palabra de Dios. Y he dicho siempre que en esto no hay ningún tipo de limitación. El día que alguien predique algo que sea contrario a lo que está aquí, aunque sea yo mismo, usted tiene que venir a ese pastor para solucionar así. ¿Dónde está eso? ¿Cómo que se quita eso? Busca por la Biblia, yo no he encontrado. Yo digo cada día esta cosa, yo me sorprendí de eso. Si yo no he visto la Biblia, ilústreme sobre eso, explíqueme cómo es eso. Sin preocuparse mucho, ¿verdad? Y el que se quiera poner algo que se ponga bravo. Y si el pastor se quiere poner algo que se ponga bravo. Pero usted no puede aceptar una mentira como una verdad. Ni puede predicar el Evangelio de Cristo con una mentira para alcanzar la salvación. No se puede. El Evangelio con una verdad. No puede haber manipulación ni engaño. Porque hay evangélicos, cristianos, gente que se cree que puede al otro engañarlo con mentiras, gobarlo para traer a Cristo. Eso no puede haber una mentira. Porque no es usted que trabaja a Cristo. Porque nadie viene al Hijo si el Padre no le envía. Cuando usted le predica a alguien y alguien viene a Cristo, fue el Padre que lo envió y usted fue el instrumento para eso. Usted no tiene más que decir, gloria a Dios. Padre, gracias que es el instrumento para que te vas a salvar. Te bendigo porque me usaste, me sigue usando, porque ya me vas a sabiduría. Simplemente, ¿verdad? Entonces nosotros, los cristianos, no podemos congeniar con la mentira ni con el engaño, ni con elementos que no son bíblicos. Y eso es fundamental, eso es lo que dice Judas a los cristianos. Y habla sobre esos infiltrados peligrosos que te llevan a hacer prácticas que no son santas, ni son cristianas, ni son bíblicas. Y hablé sobre eso en una de ellas, ¿verdad? Creo que mencioné. Sobre aquellos que predican, sobre la prosperidad como la vida cristiana, y hablan de la prosperidad como una garantía, hablan del Evangelio como una garantía de riqueza, de salud, de éxito. Y no es que la riqueza sea mala, ni que el éxito sea malo, ni que la salud sea mala. El problema es que ese tipo de enseñanza es que están centrando el Evangelio en elementos materiales de Cristo. Entonces, cuando usted centra el Evangelio en prosperidad, en riqueza, en salud y éxito, ¿dónde está Cristo? Entonces, no es así. El centro del Evangelio es Cristo. Y si llega a prosperidad, que llegue, pero no está centrado en eso. El que usted tenga riqueza y dinero y poder y éxito no garantiza que usted es Cristo y que tiene el Espíritu Santo. Porque a algunos, dice Eclesiastés, dio Dios la facultad de hacer riquezas, algunos, a lo que quiso. Pero no está vinculado a la salvación, ni a la santidad, ni a la espiritualidad, ni que Dios está aquí, ni que el Espíritu está aquí, porque está la unción de Dios en este lugar, porque tengo riqueza, cuidado. Porque no se puede centralizar el Evangelio en otra cosa que no sea Cristo. O sea, que ese tipo de enseñanzas y de doctrinas, no son doctrinas, ese tipo de enseñanzas no son bíblicas. Y es un infiltrado en la iglesia
Porque mucha gente viene a Cristo buscando la prosperidad, el éxito, la victoria, pero no a Cristo. Y entonces hay problemas. Y entonces me refería a eso, son muy filtrados a la iglesia. Usted puede aspirar a tenerlo todo, pero muchas veces, ¿para qué tú quieres todo lo que tú pides a Dios? ¿En qué se glorifica a Dios en eso que tú estás pidiendo a Él? Si tú no tienes una respuesta, hay un problema en tu vida, porque tu vida no está centrada en Cristo. Y fíjese que una cosa dura, pastor, es una cosa dura de decir, es duro de decir, pero es la realidad. Porque muchas veces estamos pendientes y pensando en el éxito, en la prosperidad para resolver los problemas que yo tengo económicos. Que existe, ¿verdad? Usted tiene que pagar agua, luz, teléfono, ropa, zapatos, comida. Tiene que buscar dinero, porque eso no es gratis. No tener una hacienda, una parcela que tenga todas esas cosas, y tiene que pagar trabajadores, tiene que pagar bonos, tiene que pagar cualquier cosa. Es la parte del dinero. O sea que lo que estoy diciendo es que es una realidad la necesidad de producir riqueza para poder existir en este tiempo. Pero lo que estoy diciendo es, lo que tú pides, ¿para qué que lo pides? ¿Para qué quieres riquezas? ¿Para qué quieres prosperidad económica? ¿Para qué tú quieres tener una casa? ¿Para qué quieres tener un empleo? Para vivir, comer y respirar. Debería ser, Señor, dame un empleo en que tu nombre pueda ser glorificado en lo que yo haga. Que lo que yo haga, este talento que yo tenga, sea lo mejor que se produzca en la bonita del mundo. Y que todo el mundo sepa que esto es gloria de tu nombre. Y a prosperar esto para que tu nombre se glorifique y mi vida se glorifique. Entonces hablo de esa centralidad en Cristo. Que se ha infiltrado un elemento de centralidad en tener cosas. Y si tú no tienes, entonces tú no tienes a Cristo. Y si tú no te ves, no te ves brillo por encima de la ropa, tú no tienes a Cristo. Cuidado, ¿verdad? Eso es infiltrado. Hablé sobre la gente que tiene una espiritualidad disfrazada y hablaba de gente que quiere reinterpretar la Biblia para acomodarla a sus deseos particulares. Y hablaba en ese momento y decía, en ese momento, cuando usted quiere o alguien quiere reinterpretar la Biblia para acomodar a sus intereses, hay un problema grave y gravísimo. Usted o el que lo haga, lo que está diciendo es que está rechazando la autoridad de Dios y no te gusta la autoridad de Dios. Quiere decir que está blasfemando contra las potestades superiores. Y ese es un tema peligroso. No es simplemente que hacen cosas y dicen cosas para que la gente haga cosas, contrario a lo que Dios dice. Es que el que sigue esa práctica está rechazando la autoridad de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios cuando rechaza? ¿Qué hace Dios cuando alguien rechaza su autoridad? Un problema. Entonces, ¿por qué es que la iglesia se destruye? Porque se va el Espíritu Santo. ¿Por qué se va el Espíritu Santo? Porque las prácticas de infiltrados llevan a la iglesia encubiertamente a rechazar la autoridad de Dios y a centralizar la vida de la iglesia en el materialismo, en el tener y no en Cristo. Estoy diciendo verdad. No hay que tener una gente que hace eso en la iglesia, es que se han filtrado por los tiempos enseñanzas paganas que están destruyendo la iglesia, porque la iglesia, la verdad que va creciendo y fortaleciéndose, entonces quiere parecerse al mundo que tiene estas prácticas. Y entonces llega gente que le mete eso a la cabeza a la gente y llega a la destrucción para la iglesia. Hablaba de la acomodación. El pecado sin arrepentimiento. Bueno, aceptación del pecado sin arrepentimiento. Es un tema largo para hablar. Y hablo de que muchos
grupos cristianos, líderes cristianos, quieren ignorar el Evangelio cuando se trata de temas muy particulares, de moralidad y ética. Hablo de aborto, hablo de matrimonio homosexual, hablo de sexualidad. Que la gente quiere ahora que la iglesia cristiana hace esa práctica. De hecho, hay una ley en el Congreso que la quieren pasar, aprobarla en el Congreso, que el pastor que se niegue a casar a un homosexual le toca 3 años de cárcel. Y hay pastores evangélicos que activan esa cosa. Entonces, hablo sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que Judas dice, hay que defender la fe. Y yo decía el domingo pasado, ¿y los evangélicos dónde están? En su casa trancado guardado. Hablaba de una señora que no sé qué papel de domingo, se llama Lore Montalvo, y yo la veía defendiendo el evangelio, protestando. Ella era un pastor evangélico, el pastor Rafael Montalvo, y el pastor de Santo Domingo, Lore Montalvo, y ella va al Congreso, arma grupos, sale a protestar por la calle. Y yo digo, ¿y dónde están los pastores que tienen convocatoria nacional, que tienen acceso a los medios de comunicación de televisión nacional, que yo no lo he hablado en ninguna parte? ¿Dónde están las federaciones de los pastores? ¿Dónde están las confraternidades de pastores? Yo no lo veo en ninguna parte. Y entonces yo digo, ¿dónde está usted? Yo no he visto un evangélico, lo he encontrado. No lo he visto. Diga, Loren, estamos contigo, así como tú dices, estamos orando por ti, para que Dios te dé más sabiduría, más fortaleza. Porque no hemos hecho una colecta a todos los pastores evangélicos del país entero para pagar la gente que podía volver a hablar sobre estos temas. Los especialistas que hay, ¿verdad? No, le toca ir ahora siempre para una televisión, vayan con una ropita, un zapato, para que pueda presentarse y sepa hablar bien. Vamos a defender la fe. Aquí hay un canal de televisión. Nadie nunca debe defender la fe que ese canal de televisión. A levantar la voz y a protestar. Nadie ha hecho ahí hacer una protesta ¿cómo se llama? La cosa de educación que está aquí en el Distrito Rural, de una carta de protesta formal, o emplazarlo públicamente. Entonces yo digo, ¿dónde estamos evangélicos? ¿Cuál es la defensa de la fe que estamos haciendo? Hablo de la defensa de la pública, no hablo de la defensa que estamos hablando aquí en este momento, de los muros internos. Hablo de las falsas doctrinas que se quieren implantar a nivel de leyes y nadie hace nada. Pero hablo también de las falsas doctrinas que asumimos, que asumen pastores e iglesias como prácticas de vida en sus iglesias y entonces están destruyendo la fe y usted se queda callado, no está claro de eso. Usted se queda en silencio cuando alguien te dice, te reclama y te quiere señalar porque tú estás mal, porque no sabe lo que yo hago. Tiene que pararse por ahí, por un momento. A mí no me habla de estoy equivocado. Búscame en la Biblia lo que dice eso. Yo no puedo pegar en todo el pantalón. ¿Dónde está eso? Búscame eso. Eso es la verdad. Pero búscame dónde dice eso que Jesucristo es Dios. ¿Dónde está eso? Que hay que Dios. Que enfrentar la fe. Tiene que tener la capacidad de responder. Si no sabe cómo responder, ven y pregunta a los pastores. Pastor, mire, me pasó esta situación. No supe qué decir. Estoy turbada, me quedé nula. Vamos a volver a enseñar. Porque se supone que tenemos 25 años enseñando en la iglesia. No que se supone, no. Que tenemos 25 años. Porque si algo yo puedo decir que eso es lo que hemos hecho todo el tiempo. Si usted está llamado a eso, no es a saber cosas, a defender la fe de lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Y estamos llamados a eso. Y entonces decía Judas, necesidad,
5 llamados: fortaleza espiritual, crecimiento espiritual, versículo 20. Está denunciando el problema. Hay un problema: infiltrar, falsos maestros, van a destruir la iglesia, te van a querer destruir, te van a querer acabar contigo. Dice, entonces tiene que fortalecerse espiritualmente. Tú tienes que fortalecer. Para presentar esa defensa de la fe, que dice el versículo 13, ellos tú tienes que hacer, de defender a la gente de la fe. Dice el versículo 20, tú tienes que fortalecerte espiritualmente. Tú tienes que fortalecerte espiritualmente. Y dice algo más, fundamentado en la fe verdadera y acompañado de una vida de oración. Así que para defender la fe hay que estar fortalecido, hay que estar en oración y fortalecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces es una lucha, ¿verdad?, que tenemos que vencer todos los días. Yo sé que usted trabaja, tiene cosas que hacer, que llega cansado, atrofiado, que tiene cosas en la vida, pero si usted no se fortalece en la fe, sino que estudia las Escrituras, no habrá forma de que pueda resistir, o que pueda estar preparado para no ser confundido, como sucede muchas veces. Habla del versículo 21 de la permanencia en el amor de Dios, conservados en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y habla de que esa perseverancia en la vida cristiana se basa en el amor divino. Y decía otra vez, no está usted buscando la aprobación de los hombres, está buscando la aprobación de Dios. Y eso es increíble cómo se vive en este tiempo, que la gente hace cosas y deja de hacer cosas para que la gente diga o deje de decir. Y yo no estamos ya en esa etapa de la vida. Estamos fundamentando nuestra vida en el amor de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Porque si te fundamenta en la aprobación de los hombres, no vas a hacer nada. Cuando estás haciendo la cosa bien, no van a decir que está mal. Quizás esto es un ejemplo ahorita, ¿verdad? Ya que no te metas ahí, está loco. Y después que se mete ahí, le van a decir lo contrario. En fin, la vida es así. Entonces nosotros estamos fundamentados en el amor de Dios y en la expectativa de vida eterna. No es lo que la gente diga, deje de decir, o algo deje de hacer. Porque la gente siempre va a hacer cosas para desmotivar, siempre va a hacer cosas para crear ruinar, siempre va a hacer cosas para que tú no avances. Porque tu éxito es la manifestación de su fracaso. Cada vez que usted tiene éxito en lo que hace, yo me siento contentísimo. Tú no se imagina la alegría que me da mis abuelos. Cada vez que usted logra dar un paso de avance, porque Dios se glorifica cada vez que avanza. Pero en el mundo no es así. Cuando usted avanza, lo que le está diciendo al resto de la gente es, bueno, ella pudo, y somos iguales en términos de población, de estatus, de condición de vida. Y si ella no pudo, hay un problema, hay una incapacidad, hay algo que está pasando, porque si ella pudo y ella no pudo, algo pasa. Así que está mal, no quiere que usted esté bien, porque cuando usted está bien, está mostrando que el fracaso de él es evidente. Por eso que en la escuela, que más de estudiantes no quiere dejar que un estudiante avance. Porque si son 40 en el curso y pasaron 39, el que se quemó tiene un problema. Pero si son 40 en el curso y se quemaron 35, pasaron 5, el profesor es malo. Entonces, ¿qué más estudiantes quieren que nadie pase? Para decir, bueno, mamá, papá, que mira, nadie pasó en ese curso, no pasaron 5 y pasaron porque están pegados al profesor. Y el papá para la vez, pero es verdad, se quemó 35, y no está malo, está en el grupo, ¿verdad? Entonces, el que está mal no quiere que usted esté bien. Entonces, en la iglesia cristiana, ese mismo elemento de acciones que suceden, de que el diablo se ocupa de que está bien, de que está mal, no debe avanzar. Y eso sí, que todos se ocupan de eso, de que usted pueda salir adelante. Y por eso decía la necesidad de
de un crecimiento espiritual, de un fortalecimiento espiritual, fundamentado en el amor de Dios y no en la promoción de los hombres y en la expectativa de la vida eterna que nos espera. Hablado de discernimiento, y entonces dice ahí, bueno, a los que están convencidos, a los que están comprometidos, recátalos, con cuidado, no te vayas a contaminar. Eso es lo que está diciendo ese texto ahí. En conclusión, este libro de Judas nos enseña contra falsos maestros, falsos profetas, y enseña al creyente, o nos enseña a los creyentes a que estemos firmes en la fe. Así que es un llamado urgente, un llamado pastoral, no los pastores, un llamado pastoral en el sentido de que usted tiene que mantenerse, ¿verdad? Porque cada uno de los pastores en su propio entorno, en su casa, en su vecindad, en su grupo, y cada papá, cada mamá tiene que pastorear a sus muchachos, guiarlo en la fe. Así que es un llamado urgente ante el peligro espiritual que enfrenta la iglesia cristiana y los cristianos por la infiltración a la comunidad cristiana de falsas enseñanzas, y algunas veces llegan también a la iglesia ya los falsos maestros directamente. Y hablan de esas prácticas sediciosas que conducen a esa práctica del error, de la falsedad. Cuando hablo de sediciosas, me refiero a personas que hacen esa acción de van aquí, van allí, van allí, van allí, propagando esas falsas doctrinas. Y eso existe en la iglesia. Le conté, ¿verdad? El momento pasado, alguien que estuvo aquí, que era parte de la iglesia, y era falso, hermano. A tal punto que veíamos como él compartía la palabra de Dios, como decía los textos bíblicos, y bueno, que hacemos oración con todos ustedes. Lo traemos aquí a que aquí su culto, eso tenemos su ofrenda, ¿verdad? Vamos viendo su crecimiento para poder darle espacio para que desarrolle su liderazgo. Y le comentaba el domingo pasado que este hermano un día lo predicaba diario de situaciones de mi ofrenda. Eso es muy impecable, eso se enseña desde el Señor. Y a la semana me dice Carmen de los Santos, me dice, pastor, hay una situación que tuvo fulano, diciendo que se puede llenar en enfermedad. ¿Cómo va a ser? Sí, él vino aquí, hablamos sobre ese tema, todos lo trabajamos bien en el centro. Y eso es lo que estoy diciendo. Hablo de un ejemplo vivo de la vida práctica de gente que hace sedición y es a visitar, decir, hablar cosas y decir cosas con una aparente espiritualidad, pero sedición. He dicho, el día que usted tenga que decirle a un hermano, no ore como a nadie, usted vaya y dice, no, ven acá, o hermana, ven acá, porque si se pone a practicar lo que estoy diciendo, que parte de la práctica de la sedición, y la sedición es la fuente de estas falsas enseñanzas. Cuando Pablo le tocó, oiga bien, Pablo, el último de los apóstoles, que estaba junto con Pedro en Galacia, esto es lo que pasó. Estaba muy bien, Pedro compartía y se reunían. ¿Qué pasa? Llegaron de Jerusalén unos judíos que se habían convertido al cristianismo. Cuando llegaron allá, ¿qué hizo Pedro? Que dejó de juntarse con los que no eran judíos que estaban en Galacia. ¿Qué hizo Pedro? Pablo, cuando lo vio a Pedro, el apóstol amado del Señor, cuando Pablo, ¿qué es actitud de Pedro? Lo llamó y lo confrontó en público. Ven acá, pasando. ¿Cómo así, verdad? Esa actitud que tiene un pasante. Tú no puedes hacer eso. Lo que tiene que hacerse, ¿verdad? No empezó a decirle, vamos a dar por Pedro, que está descarriado. Vamos a dar por el pastor, que era la situación. Que llama y enfrenta las cosas que tiene que hacer. Porque así es nuestra experiencia. Usted lo sabe, ¿verdad? Porque la sedición que causa de problemas para el sedicioso y para aquellos que son confundidos y arrastrados fuera de la vida cristiana. Así que leas que Judas va a encontrar también esa enseñanza de qué hacer y cómo actuar
cuando llega ese tipo de prácticas para cuidar su vida espiritual. Y como decía, aún teniendo misericordia a otros, cuidándose de que no vayan a contaminar ni con su gloria. Así que Judas es un llamado a la pobreza espiritual, a la vigilancia moral, a la compasión activa dentro de la iglesia. Hermano, no quiera gobernar el mundo entero. Concentrémonos y enfoquémonos en hacer las cosas en la comunidad del cuerpo de Cristo y después Dios me irá diciendo qué hacer y cómo actuar. Así que, en conclusión, Judas habla de responder como iglesia. Es un llamado claro, clarísimo, a 4 aspectos fundamentales. Primero, vigilar la doctrina y formar en la verdad. La Biblia es la guía del fabricante. Ahí está contenida la doctrina, la verdad sobre la cual debe ser construido y construida nuestra vida. Fuera de ahí no hay otro tipo de posibilidad. Así que habla de vigilar la doctrina, vigilar que lo que se haga es como lo que está escrito. Y habla también de formar a otros la verdad, o sea, comunicar la verdad para que otros hagan lo que corresponde hacer. Habla de orar y depender del Espíritu Santo. Así que eso se construye cuando yo estoy vigilando la doctrina, tomando la verdad, pero estoy orando y estoy guiando por el Espíritu Santo. Y habla aquí no solamente guiado, sino en dependencia del Espíritu Santo. Y puso el ejemplo de Daniel en el tiempo que estuvo orando. Habla, en tercer lugar, de permanecer en el amor de Dios y esperar la misericordia de Cristo. Así que esto es un asunto personal, para que no quiera matar a la gente que está haciendo tareas de sedición y que está infiltrada, sino que con misericordia, ¿verdad? Intentando y trabajando para que Dios tenga misericordia y no haga y pueda tener y ellos puedan alcanzar conocer la verdad. Porque Pablo andaba matando cristianos y persiguiendo, y después que hizo el Señor una misericordia especial, lo permitió ser rescatado. Y en último lugar, habla de ayudar con misericordia y discernimiento a uno de los que dudan, los que han caído en la fe. De manera que en este tiempo la iglesia necesita tener mayor que en cualquier tiempo discernimiento espiritual, necesita firmeza bíblica. Usted no puede moverse de lo que está escrito, no importa lo que suceda. Necesitamos tener una actitud compasiva para que protejamos a la iglesia de no tener grietas que puedan derivar sus ojos. Ponemos de pie, vamos a orar, porque esto se concluyó y hoy dialogamos. Y oramos a nuestro Dios en esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tus misericordias, por tu favor y por tu gracia para con nuestras vidas. Lo que nos queda es rogar, oh Dios, que tu Espíritu continúe hablando a nuestro Espíritu, de tal manera que tu palabra que ha sido enseñada pueda ser escrita en la mente y el corazón, de tal manera que allí pueda, por tu Espíritu, el Espíritu Santo, dar un convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y que podamos nosotros empezar a defender ardientemente la fe, guiado por tu Espíritu. Más que pedirte en esta noche que nos dé la revelación de qué acciones hacer, cómo hacer, qué tenemos que hacer, qué tú quieres que hagamos, qué es lo que nos corresponde hacer, cómo tenemos que hacer en la práctica del día a día la defensa de la fe dentro y fuera del cuerpo de Cristo, de tal forma que se cumpla tu propósito en nuestras vidas y que podamos cumplir tu propósito en esta tierra. Guíanos con el bienestar de tu presencia, que la sangre de Cristo esté puesta sobre nosotros para borrar todo pecado de acción, pensamiento, palabra, visión, todo aquello que pueda separarnos de tu presencia,
sea quitado, de tal manera que podamos nosotros escuchar el sonido de tu voz, estar guiados por el Espíritu, y guiados por el Espíritu, pues hacer todas aquellas cosas que nos corresponden hacer para tu gloria y para poder perseverar cada día en medio de una generación que es malvada y perversa en este Cristo. Te ruego, Dios, que haga llover de los cielos bendiciones a tu pueblo escogido, a tu pueblo escogido que aquí se congrega en esta noche, y a todo tu pueblo que está esparcido por toda la tierra, y especialmente a tu pueblo de Israel, Señor, que tienen siempre tantas complicaciones con guerra, con asedio, con tantas cosas que ellos viven cada día, Señor. Todo tu pueblo y oramos por ellos también, para que tu gracia descienda del cielo cada día para a mí ayudarles a tener la bendición de cada día y a entender que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y a nosotros, bueno, pues, que la protección del cielo también nos alcance cada día, que tus ejércitos puedan protegernos, cuidarnos ante este tiempo que hay tanta maldad sobre la tierra, Señor. Que tú confundas los planes del diablo, de nuestros enemigos, de los adversarios, de la escuela de las tinieblas, y aún de los hombres que se prestan para toda maldad sobre la tierra. Que tú, Señor, te ocupes de darnos la protección cada día, y que con esa protección también venga la provisión del cielo para que no falte nada, Señor. Estamos en un tiempo de mucha dificultad en la economía, Señor, pero tú dices que atiende nuestras necesidades. Yo ruego, Padre, que tú sepas toda necesidad para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, y ya que ellos tienen un tema de salud y enfermedad, y hermano de la fe, Señor, tus hijos, rogamos al Padre para que tu favor y tu gracia y misericordia les alcance. Tú conoces, Padre, que en este tiempo la salud, el acceder a los sistemas de salud es sumamente costoso, Dios. Así que provee con recursos económicos suficientes para que no falte nada a tus hijos, a tus hijas que estén padeciendo situaciones de salud y que necesiten la atención de los servicios de los médicos en esta tierra. Bueno, igualmente, oramos para que tú también, en tu misericordia y en tu gracia, puedas también extender la mano sanadora y que haya sanidad para cada uno de los que tienen enfermos también. Y nosotros, bueno, pues nos despedimos en esta noche de este lugar, sin antes pedirte que en tu gracia nos permitas cada día poder habitar al amigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios omnipotente que eres tú. Así lo pedimos y lo proclamamos al Padre de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y amados, Dios les bendiga. Yo les veo el domingo y las mañana.